La transformación social está siendo el motor de nuestro diván desde el comienzo, y es que no se puede separar el buen hacer y el buen querer de la involucración por generar entornos sostenibles. Y otro ejemplo de ello lo tenemos hoy aquí con Lide Rodríguez, que es química, doctora, y tiene una trayectoria de 25 años de experiencia profesional en el campo de innovación e investigación relacionada con la energía en empresas referentes en nuestro territorio, como por ejemplo Geiker, la Universidad del País Vasco, CIC Energigune, Ikerlan, y desde el 2021 con su proyecto Tecura, un proyecto que pretende equilibrar la naturaleza con la tecnología, el progreso con la tradición, mediante 3 áreas principales, ¿no? La consultoría, la demostración de proyectos sostenibles y la formación. Bienvenida, Lide. Muchas gracias, Nadia. Bueno, una carrera sin fondo, ¿no? Por lo que comentábamos, ¿no? Empresas referentes en nuestro territorio, en áreas estratégicas de innovación e investigación, y hoy en día clave ese foco en la energía. Cuéntanos un poquito acerca de ese recorrido, Lide. Bueno, yo estudié química en la Universidad del País Vasco, aquí en Lejona, y primero me fui de Erasmus a Inglaterra, a la Universidad de Kent, donde estuve estudiando química con ciencias del medio ambiente allá en el año 92 o así. Y luego ya volví, acabé la carrera, estuve reciclando plásticos en Geiker cuando acabé, y luego me dieron una beca al gobierno vasco para hacer la tesis en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Perdona, entonces el medio ambiente ya está ahí desde tus inicios, Sí, ¿no? Desde hace 30 años, sí, cuando acabé la carrera, ya empezamos a hacer esas cosas. Cuando ya me fui a Inglaterra sí que estudié más materiales electromagnéticos, que casualmente cuando ya volví aquí estuve con contratos de investigación del ministerio en la universidad, pero me llamaron de Ikerlan para que justo esos materiales servían como electrodos para las pilas de hidrógeno. Y en el 2001 me mandaron a California, al laboratorio de Lawrence Berkeley, el laboratorio nacional, para hacer transferencia de tecnología desde allí y montar un laboratorio aquí para Ikerlan. Bueno, entonces empezamos. Qué interesante, qué apasionante, ¿no? En un desván. Desde tu inicio, sí, en un desván montamos un laboratorio para fabricar pruebas de conceptos de pilas de hidrógeno. Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito, creció, hicimos cosas muy interesantes, llegamos a tener récord mundial en ciclado térmico, que era uno de los problemas que tenían ese tipo de pilas. Y bueno, como al final también en la crisis que hubo en el 2008-2009 Fagor cerró, pues estos proyectos de investigación también van cayendo. Y por desgracia, ¿no? Sí. Y pudimos vender la tecnología al extranjero y ir reciclándonos, dejando las pilas de hidrógeno y empezar con las baterías para el coche eléctrico, predicción de vida, cómo meterlo ahí. Y en ese camino, pues como yo tenía 2 niñas pequeñas, cada vez querían que viajara más, pues al final me fui un poco me cambié de trabajo al CIC Energigune, donde pues, para poder conciliar forma, ¿no? Un poco mejor. Entonces ahí empecé a trabajar ya en las tripas de las baterías de nueva generación. El primer año tuve la línea de litio-azufre, que son unas baterías como más usan residuos del medio ambiente como material para los electrodos. El segundo año estuve con los electrolitos poliméricos, aparte de esas baterías, y el tercer año ya tenía la coordinación de tecnología de la parte más cercana a la empresa del centro. Una nueva empresa y un nuevo progreso. Sí, en el área de almacenamiento electroquímico. Todo lo que es almacenar esa energía que te pueden dar las fuentes renovables, que son intermitentes, porque como dependen de la luz, del sol o el viento, no las tienes de continuo, y por eso quieres meter pues, baterías u otros sistemas de almacenaje. Entonces era esa combinación de las dos cosas. Ikerlan, CIC, Energigune, ¿y el siguiente paso? Y el siguiente paso fue entre cuidar niñas y cuidar padres.
Sí. Y hacerme una casa sostenible, llegó un momento que necesitaba parar. Entonces me cogí una excedencia y dije, ahora es tiempo para soñar y para permitirme pensar qué es lo que quiero hacer. Y de ahí empecé a crear mi jardín comestible en mi casa y me di cuenta que yo quería hacer cosas así, pero me gusta mucho la tecnología y la innovación y me gusta mucho la formación. He formado a 8 doctorandos de tesis doctorales en distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras, y me gusta combinar esa parte formativa con la parte de proyecto en sí. Medio ambiente, y meter la proyectos, naturaleza. formación, Eso tecnología, es. ¿no? Eso es, y de eso surge Tecura. Muchas semillas, ¿no? Eso, porque al final las soluciones no podemos ponernos un parche y solo ver una parte, hay que mirar el conjunto, porque a veces nos focalizamos en solucionar esto y estamos dañando la cosa que está al lado y no la vemos. Por eso hace falta proyectos que se llaman integrales de sostenibilidad, donde ves, vale, la parte económica, todos esos beneficios que buscas, la parte medioambiental, que es las consecuencias de eso que haces, y la parte social, porque al final eso es la sostenibilidad, ese equilibrio entre las 3 patas que hace falta para el progreso. Proyectos integrales y proyectos ágiles, sí. que lo estás consiguiendo a través de Tecura. Cuéntanos un sí. poquito acerca del proyecto empresa, ¿no? El proyecto empresa, ya hemos dicho que es esa integración entre tecnología y naturaleza, entre progreso y sostenibilidad, pero también entre innovación y tradición, porque hay un montón de soluciones, y por eso también dejé un poco esa investigación más a largo plazo, que es la que siempre he hecho en toda mi carrera profesional, para aprovechar innovaciones que ya existen, pero que la gente por desconocimiento no las integra. Entonces hace falta mucha labor divulgativa, formativa, y que la gente vea, dices, es que hay un montón de soluciones ya posibles que tenemos que intentar integrar. Optimizar recursos, ¿no? Recursos que ya están a nuestra disposición, eso ¿no? es, sí. Y aplicar mucho a través de economía, como la economía circular, la economía del donut, que son economías que ya tienen en cuenta muchos otros componentes que hacen falta para que realmente seamos sostenibles, porque la evidencia a día de hoy solo hace falta ver fotos del mar, fotos de vertederos, y bueno, solo es ir a la compra y ver la basura que generamos después de ir a la compra. O sea, si seguimos así, no va a haber ni tierra limpia ni recursos. Ya están hablando de crisis de materias primas, lo estamos viendo con la situación mundial que tenemos ahora. Entonces hay que volver a gestionar bien tanto las materias, los recursos que tenemos y los residuos que generamos. ¿Y todo qué podemos hacer cada uno desde nuestra parcela, ¿no? Que lo comentábamos antes, que muchas veces estamos esperando que grandes entidades, ¿no? O entidades públicas o privadas empiecen a hacer o continúen haciendo, ¿no? Pero muchas veces la obligación o la responsabilidad o compromiso o por nuestro bien, ¿no? Está en nuestro granito de arena. Yo creo que siempre está esa visión de lo global a lo local, ¿no? Y de lo individual a lo colectivo otra vez. A nivel global se nos dan tendencias, ¿no? Ya vemos que tenemos la Agenda 2030, que quieren cumplir una serie, los mismos acciones a nivel mundial que ponen como restricciones de emisiones para determinados años, 2030, 2050. Una ruta, ¿no? Y hay como unas hojas de ruta a nivel global que los gobiernos empiezan a implantar, pero eso hay que llevarlo a la tierra, eso hay que llevarlo a casos prácticos y necesitamos que se involucren, lo que tú decías, esas grandes empresas y que realmente lo integren de verdad. Y los ayuntamientos, por ejemplo, todas las instituciones públicas que están en contacto con los ciudadanos y que vayan como cojando a esos niveles, ¿no? Esos aterrizajes, para que los ciudadanos también, incluso a través de educación a nivel de niños pequeños, universidades, centros de formación y empleados en empresas. Sí. Yo creo que es una labor de esos proyectos Faro, que demuestran, y entonces la gente dice, qué bien, vamos a hacerlo así, y esa otra parte de nivel formativo, que incluso en las escuelas se pueden hacer proyectos formativos, en todos los niveles, vemos, ¿no? Y en las casas también. En las casas puedes empezar por pensando, bueno, voy a
a intentar comprar fruta que no venga en plástico, empezando por ahí. Por ejemplo. O los detergentes. No es complicado, ¿no? Sí, en lugar de querer hacer de todo y de golpe, pequeñas acciones, pequeñas acciones, día a día. Las integras y vas creciendo y lo llevas de una manera más amable, porque si no, tú mismo te autocastigas. Es como cuando haces dieta y no la cumples y luego te pegas la zampada, ¿no? Es un poco ese incorporar nuevos hábitos poco a poco. Y en las empresas, pues generar estrategias de acción sostenible que pueden ir en fases, pueden ir por paquetes, el paquete más de eficiencia energética, cómo reducir emisiones, cómo reducir gastos, porque si se aplica bien la sostenibilidad también puede reducir muchísimos gastos. Incluso ese concepto de decir, vamos a hacerlo de esta manera, lleva a que puedas innovar en la propia empresa y esa innovación te puede llevar beneficios. Innovación, rentabilidad, cuidado del medio ambiente, solo vemos beneficios. Sí, porque al final el impacto ya no vale solo mirar la calidad de una empresa por su impacto económico de beneficios, sino que hay que ver el impacto social que tiene y el impacto medioambiental. Ya no vale lo mismo, porque ya hemos llegado a un punto en el planeta que hay una película en Netflix que es muy interesante, que se llama Los límites del planeta, que la presenta David Attenborough, que es este naturalista británico que nos hace tantos programas de divulgación, ¿no? Pues hay un documental muy interesante y es eso, hay 9 límites del planeta y muchos de ellos ya estamos en la zona de no retorno. Entonces no podemos seguir avanzando en ese camino, hay que parar, hay que revertir, en algunos casos se puede revertir, pero hay que proteger la biodiversidad. Si llega un momento que nos pasamos demasiado, ya hay especies en el planeta que ya se han extinguido, ya no podemos recuperarlas. Y con esas extinciones, con esas deforestaciones, llegamos a estar en contacto con agentes que al final perjudican al ser humano. Quizá entonces, un poco unido a lo que estás comentando, Lide, puede ser uno de los motivos, ¿no? Era mi siguiente pregunta, ¿por qué estamos hablando ahora en todos los sitios, todas las entidades, todas las personas de sostenibilidad? ¿Por qué? ¿Se ha puesto de moda? ¿Es necesario? ¿Es clave? ¿Es urgente? Yo creo que, hay acciones de sostenibilidad desde la época de los 80, pero en el 2015 aparecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eran de cara ya a objetivos, intentando que sean más concretos, pero siguen sin ser, hay que llevarlos a los casos, ¿no?, prácticos, sí. Parece que se refieren al hambre del mundo y no, es en tu entorno, ¿qué pasa? Llévalos a tu situación concreta. No valen acciones sostenibles en Bilbao, no son las mismas que en África o en Canadá. O sea, cada sitio tiene sus necesidades, tiene sus unas recursos, circunstancias y una único. manera de hacer. Pero bueno, solo hace falta ver las crisis de materias primas, el calentamiento global, los cambios que está habiendo en el clima. Entonces, toda la nueva tecnología nos trae evidencias y mucha gente ya está dando señales de alarma desde hace mucho tiempo de que algo hay que hacer, que no podemos seguir así. Y es que la tendencia de la sociedad consumista en la que vivimos siempre es, por ejemplo, móviles. Los móviles empezaron en la época de los 70, 80 y han crecido a un nivel exponencial. Antes no había un móvil en una casa y ahora cada miembro de la familia tiene uno. Y se cambian cada 2 años más o menos. Todo eso es una basura electrónica inmensa. Y no es sostenible porque ya cada vez hay crisis de microchips. Las baterías se quieren usar para el coche eléctrico, para las renovables, para toda la parte portátil es electrónica, toda la parte de la digitalización. Entonces no hay materias primas que suplan todo eso. Entonces hay que buscar esa circularidad, ese reciclaje, esa revalorización de los residuos. Hace falta buscar sistemas innovadores que no generen tanto daño al medio ambiente. Hemos hablado de lo que podemos hacer cada persona desde nuestro microespacio, ¿no? Que esto a veces lo comentamos en el diván, en diferentes ámbitos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Mirando nuestras posibilidades sin mirar tan arriba, sí, ¿no? Sí, porque cambiando nuestro espacio podemos cambiar mucho más de lo que pensamos.
Y dirigiéndonos a empresas, ¿qué podemos hacer desde la empresa para generar entornos sostenibles y que vinculen un poco a un empleo de calidad, también un empleo sano? Es que la sostenibilidad es la parte económica, la parte medioambiental y la parte social. Por ejemplo, y todas lo parametrizan con los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo creo que si lo englobas en esas tres patas, puedes hacer acciones muy concretas y casi más lógicas, ¿no? Que luego ya las relacionarás. Pero, por ejemplo, si tú quieres reducir la huella de carbono, la huella medioambiental de tu empresa, parte es la logística de los transportes de mercancías y materias primas, parte puede ser la movilidad de los trabajadores, ¿no? Y pueden ser viajes al extranjero en avión, que emiten muchos equivalentes de CO2, o puede ser el transporte rodado en coche. Entonces, pues hacer políticas de transporte público, gestionar ese teletrabajo con trabajo presencial, o combinar maneras que puedan compartir coches. O sea, hay por ejemplo, la movilidad, ¿no? Eso es un ejemplo concreto de movilidad. Si pueden trabajar desde casa, gestionar horarios de otra manera, esa parte a la gente que tiene familias, pues también le puede hacer que tengan más calidad de vida. Que lo hablábamos al principio, la importancia de conciliar, ¿no? Eso es. Entonces, empezando solo por ahí, luego ya en la propia empresa puedes hacer un análisis de los residuos que tienes. Y seguro que hay maneras, empezando por lo pequeño y fácil, pero efectivo, maneras de reducir residuos. Puedes poner incluso una compostera para los residuos y la gente come en la empresa. Y haces el propio compost para luego plantar. La gente puede plantar. Una de las partes que a mí me encanta es esa creación y diseño de espacios verdes comestibles, porque no solo abordas esa compensación de emisiones de carbono, esa captura de nitratos, que es un problema, pero generas alimento a nivel local, que cada vez las soluciones tienen que estar en reforzar la promoción de cada localidad. Y tú estás viendo ya desde Tecura, te están demandando proyectos, consultoría, formación en este ámbito. Sí, ¿Es que nos estamos concienciando? Por ejemplo, ya he hecho un diseño de un bosque comestible de 2.000 metros cuadrados para un cliente en Guipúzcoa. Ahora voy a hacer un patio verde en Bilbao. Luego con otros compañeros estamos, porque al final los emprendedores estamos muy solos, ¿no? Y otros emprendedores lo que haces es, como son problemas complejos, creas soluciones multidisciplinares, te alías con otros profesionales de otras especialidades para crear proyectos conjuntos. Entonces, en ese caso, tengo a 2 profesionales con los que estamos creando un proyecto de cubiertas verdes para edificios, que pueden ser Icastolas, pueden ser edificios emblemáticos de Bilbao, y hacer formación. O sea, siempre que ejecutemos un proyecto, lo queremos combinar con acuerdos formativos para que el impacto sea mayor, y que luego encima esas cubiertas verdes pueden ser espacios donde se crea conexión con la naturaleza, bienestar de las personas, e impactas en esa parte social. Porque, por ejemplo, en Escocia, en Noruega, los médicos ya empiezan a recetar paseos en la naturaleza para eliminar ese estrés que la gente tiene. Bueno, abrazarse a árboles, ¿no? Sí, hay miles de acciones que puedes hacer, como observar un río. O sea, que necesitamos, y además que la de manera urgente. El ser humano ha perdido esa conexión y no nos damos cuenta que a veces, más que tomar pastillas o ir corriendo al psicólogo o ir corriendo dices, vamos a parar un poco y vamos a observar, ¿no? Y se están dando cuenta en muchos sitios a nivel mundial, en Japón, en Noruega, en Escocia, y los propios médicos empiezan a recetar incluso estancias en cabañas en la naturaleza. Bueno, hemos tenido las dosis para sembrar sostenibilidad, ¿no? Sí. Naturaleza, tecnología, innovación, costumbres, tradición y sobre todo buen saber, buen hacer y buen querer.
Eskerrik asko Lide y eskerrik asko a Artecura por poner dosis de sostenibilidad en nuestro entorno y hacernos creer que la transformación social es posible con proyectos integrales y personas como tú, Lide. Gracias a ti por invitarme, gracias.